El aire estaba cargado de escarcha y humo, un mundo sin color donde el sonido viajaba más lejos que la vista. Era febrero de 1944, en lo profundo de los bosques cercanos a Vitebsk, donde los restos de una columna acorazada alemana avanzaban lentamente hacia el oeste por un camino helado bordeado de pinos destrozados. Los motores tosían y traqueteaban bajo mantos de hielo, con los gases de escape elevándose en espirales grises como fantasmas contra la luz tenue. El capitán Ernst Mielke se mantenía medio expuesto en su semioruga, con los prismáticos pegados al rostro, escudriñando la niebla en busca de cualquier movimiento. Tenía los dedos agrietados por el frío y el uniforme endurecido por el barro. La columna llevaba casi una hora en completo silencio, y todos sabían lo que ese silencio significaba en el frente oriental. Una emboscada aguardando bajo la nieve. La radio chispeó, y el operador murmuró que los exploradores habían perdido contacto. La mandíbula de Mielke se tensó, consciente de que eso solo podía significar que ya estaban muertos. Los equipos soviéticos antitanques solían esperar a que el primer motor descendiera una pendiente, atrapando el vehículo líder en el tramo más estrecho del camino y bloqueando a los demás. El mapa no ofrecía refugio. Los bosques se extendían sin fin, interrumpidos solo por arroyos helados y aldeas carbonizadas. Hizo una señal para que la columna mantuviera la distancia, mientras su aliento se convertía en vapor al gritar órdenes por encima del rugido mecánico. Un cuervo solitario cruzó el sendero, sus alas mudas en la neblina blanca. Segundos después, el mundo estalló. Un proyectil impactó cerca del primer Panzer, lanzando nieve y tierra al aire. La detonación resonó como un trueno que rodaba entre los árboles. Otro golpeó el segundo tanque, desgarrando su costado y arrojando una ola de luz anaranjada en la penumbra. La columna se detuvo de inmediato, los gritos se mezclaron con los alaridos, y el bosque se llenó del choque metálico y del silbido de fragmentos rebotando. Mielke se lanzó al suelo, las botas deslizándose sobre el barro helado, gritando a los artilleros que devolvieran el fuego. La primera salva fue ciega, explotando en algún punto entre los árboles, pero los soviéticos ya los tenían localizados. Cazadores invisibles ocultos tras su propia cortina de humo y nieve. El corazón de Mielke latía con tanta fuerza que ahogaba el ruido de la radio. Volvió a escanear la línea de árboles, pero no vio nada, solo siluetas que se movían, destellos fugaces de disparos y el eco de los proyectiles cortando el aire helado. Sus hombres intentaron hacer retroceder los tanques, pero el camino era demasiado estrecho. Un vehículo destruido bloqueaba toda la ruta. Podía oler el aceite ardiendo, mezclado con el amargor del cordita y la resina de los troncos astillados. En cuestión de minutos, la columna sería destruida pedazo a pedazo, y los sobrevivientes tendrían que huir a pie. Cuando otra explosión sacudió el bosque, Mielke tomó una decisión nacida del instinto puro. Gritó por el camión de suministros, aquel que transportaba los barriles de aceite y alquitrán usados para las reparaciones invernales. El conductor dudó, paralizado por la orden. Mielke subió al camión él mismo, con los guantes empapados de combustible helado, y rasgó las tapas con su bayoneta. El líquido negro y espeso se derramó sobre la nieve como tinta. Entonces sacó una bengala de su cinturón, la encendió golpeándola contra el costado del vehículo y la arrojó al charco que se extendía. Durante un segundo, no ocurrió nada. Luego el fuego prendió. Se elevó rugiendo en lenguas retorcidas de rojo y naranja, expulsando una columna de humo denso y aceitoso que se extendió más rápido que el viento. En cuestión de segundos,
Todo el camino quedó envuelto en oscuridad. Una muralla viva de humo que cubrió la columna y se deslizó hacia el bosque como una marea lenta. Los soviéticos dejaron de disparar. Sus observadores habían perdido la visión. Mielke se agachó detrás del camión, respirando gases tan espesos que le quemaban la garganta. A su alrededor, los tanques supervivientes encendieron los motores otra vez, sus siluetas desvaneciéndose entre el humo giratorio. La visibilidad cayó a cero, pero la artillería cesó. Solo quedaban el ronroneo bajo de los motores y el crepitar distante del fuego. En algún punto adelante, una voz gritó que el paso hacia la cresta occidental estaba despejado. Hizo una señal para avanzar, moviendo el brazo a través de la neblina, los ojos ardiendo por el hollín. La columna empezó a avanzar lentamente, los hombres tosiendo, los rostros ennegrecidos pero vivos. El bosque ardía detrás de ellos, marcando su escape. Cuando el último tanque desapareció entre la niebla, Mielke miró una vez más las llamas lamiendo la nieve. Ninguna doctrina le había enseñado a hacer eso. Ningún manual lo habría permitido. El humo los había ocultado de la muerte, o quizá solo la había demorado. Cuando febrero se desangró en marzo, el frente norte se había convertido en una pesadilla de desgaste interminable. La tierra alrededor de Vitebsk yacía destripada, un páramo de blindados carbonizados y nieve endurecida con ceniza. La línea alemana ya no existía como un muro, sino como fragmentos dispersos de batallones en retirada, unidos únicamente por la desesperación y una disciplina helada. El avance soviético presionaba sin descanso, empujándolos hacia el oeste a través de bosques tan densos que las señales de radio se desvanecían y los caminos desaparecían bajo montones de hielo. Cada columna que intentaba abrirse paso terminaba igual, emboscada, acorralada, devorada por el fuego. La unidad del capitán Ernst Mielke, antaño orgullosa y totalmente equipada, se había convertido en una formación fantasma. De los 42 vehículos blindados que poseían, apenas 20 seguían operativos, muchos remendados con piezas recuperadas de chatarra. El resto permanecía abandonado en barrancos, medio sepultado bajo la nieve y el silencio. Cada hombre de su compañía cargaba el peso de aquellas pérdidas, no como cifras, sino como nombres recordados de las listas de raciones y de las patrullas nocturnas. Las órdenes seguían llegando desde el cuartel general, mecanografiadas y limpias, exigiendo contraataques que nadie tenía fuerzas ni combustible para ejecutar. Cada mensaje nuevo llegaba demasiado tarde, describiendo batallas que ya estaban perdidas. Mielke pasaba las noches inclinado sobre mapas arrugados dentro de la carcasa helada de un camión. La lámpara de queroseno proyectaba una luz temblorosa sobre las marcas, su llama débil luchando contra las corrientes de aire. Podía seguir con el dedo el patrón de la derrota, flechas soviéticas desgarrando divisiones alemanas como garras a través del papel. La lógica del mando se había derrumbado, aunque la obediencia seguía siendo absoluta. Desde la retaguardia insistían en una defensa estática, obligando a los blindados a proteger posiciones fijas incluso cuando el enemigo las rodeaba. Esas mismas órdenes habían destruido al 56º Regimiento Panzer, dejando a cientos de hombres atrapados en el bosque sin combustible ni rescate. La doctrina oficial sobre el camuflaje tampoco tenía sentido. Los reglamentos, redactados años atrás para los desiertos del norte de África, exigían una coordinación precisa de artillería para usar humo. Solo la artillería estaba autorizada a emplearlo, y cada proyectil debía aprobarse por escrito.
La compañía de Mielke ya no tenía ninguno, ni una sola carga de humo, ni siquiera un mortero funcional. Sus hombres se veían obligados a esconderse tras los restos de vehículos o a cavar trincheras en el suelo congelado, pero los observadores soviéticos siempre los encontraban. El enemigo ya no luchaba con precisión, sino con pura saturación. Durante una emboscada, Mielke había visto arder 3 tanques porque el cuartel se negó a autorizar el uso del último proyectil de humo. El oficial al mando de la batería recitó el protocolo por radio mientras los hombres gritaban entre interferencias. Aquel momento se grabó en la mente de Mielke, una escena más fría que el propio invierno. Comprendió entonces que la obediencia ciega se había vuelto más letal que los proyectiles enemigos. El sistema prefería perder máquinas antes que admitir su propia rigidez. Cada retirada dejaba nuevos restos atrás, y cada resto se convertía en un faro para los artilleros soviéticos. El olor del caucho quemado nunca se disipaba. Flotaba en el aire como una maldición persistente. Los guantes de Mielke apestaban a aceite de motor y pomada para la congelación, una mezcla que le ardía en la nariz cada vez que levantaba la mano hacia la boca. Cuando amanecía, miraba los campos cubiertos por las siluetas retorcidas de los tanques que un día habían simbolizado el poder alemán. La visión ya no inspiraba miedo, solo un agotamiento profundo. Y aun en medio de aquella ruina, una chispa de desafío sobrevivía. Los hombres todavía confiaban en él, aunque sus ojos delataban un cansancio más allá de las palabras. Le seguían porque se adaptaba, porque se negaba a entregarlos a órdenes rutinarias escritas para otra guerra. Detrás de cada explosión, detrás de cada retirada, la mente de Mielke trabajaba sin descanso buscando lo que los manuales habían pasado por alto. El ejército se desmoronaba bajo el peso de su propia rigidez, y solo la improvisación podía mantenerlos con vida un día más. El viento helado cortaba su abrigo mientras subía al anochecer sobre una semioruga inutilizada. A lo lejos, el humo se elevaba desde otro convoy destruido. Lo observó ascender, negro y constante, señalando la muerte de otro regimiento. El horizonte brillaba tenuemente en rojo, donde el frente se acercaba. Mielke comprendió que, a menos que hallara la forma de desaparecer de la vista del enemigo, su compañía pronto se uniría a ese humo, convertida en nada más que otra columna desvanecida en un cielo ya poblado de fantasmas. El avance no vino de órdenes ni de informes de inteligencia, sino de un accidente fortuito. Una noche, mientras Mielke supervisaba trabajos de mantenimiento en una granja arruinada que servía como depósito provisional, un mecánico luchaba por descongelar un bloque de motor obstinado. El hombre empapó trapos viejos en aceite residual, los encendió y se agachó cerca buscando calor. Un humo espeso se deslizó por el patio, oscuro y grasiento, tragándose las siluetas de tanques y hombres por igual. En cuestión de segundos el patio desapareció en una niebla asfixiante. El centinela de la puerta gritó, creyendo que el lugar estaba siendo atacado. Mielke permaneció inmóvil observando cómo la niebla pesada apagaba cualquier brillo metálico y cómo las llamas ardían bajas mientras el humo se pegaba al aire como un sudario. Algo en ese instante encajó dentro de su mente. El fuego era burdo, descontrolado y peligroso, pero escondía todo con eficacia. El mecánico se disculpó agitando el humo con un trapo, sin entender que Mielke ya había visto lo que los demás no percibían. Él vio cobertura, ocultamiento y la posibilidad de sobrevivir. Cuando la bruma se afinó, pidió cada resto de trapos impregnados en aceite que había en el campamento. Los hombres se miraron desconcertados
porque nadie comprendía por qué su capitán quería recoger basura empapada en combustible. Al día siguiente aparecieron barriles junto a su vehículo, llenos de mezclas de alquitrán, paja y grasa espesa raspada de los sumideros de los motores. Trabajó sin explicaciones, con los guantes negros de residuos y el abrigo oliendo a combustible. Los soldados se rieron llamándolo el humo del granjero, un chiste nacido del cansancio y la incredulidad. Lo observaban encender pequeños fuegos y tomar nota de cómo el viento llevaba el humo. Cronometró la dispersión, midió la densidad y anotó los resultados en un cuaderno rescatado de un oficial muerto. A veces el viento lo traicionaba dispersando todo demasiado rápido, y otras veces los humos prendían fuego obligando a los hombres a apagarlos con arena. Cada fracaso traía un ajuste nuevo: menos aceite, más paja, una ignición más lenta, hasta que los errores se convirtieron en lecciones. El olor permanecía en el campamento durante días, acre a la vez que dulce, cubriéndoles la garganta de hollín. La noticia llegó al Estado Mayor del batallón. Un mensajero apareció entregando una reprimenda escrita que acusaba uso no autorizado de recursos de combustible. Mielke la firmó sin expresión alguna, porque había visto morir a demasiados oficiales brillantes esperando permiso para actuar. Para él, la desobediencia se había transformado en otra forma de disciplina, una disciplina que servía a los vivos en lugar de al reglamento. Por las noches se sentaba junto a los barriles probando pequeñas cantidades mientras las llamas pintaban ondulaciones anaranjadas sobre sus gafas. El experimento tomó forma poco a poco hasta convertirse en un procedimiento. A comienzos de marzo, había perfeccionado una secuencia: encender el barril, esperar 8 segundos, retirarse mientras el aceite hervía y luego dejar que el humo rodara hacia adelante. En terreno abierto, la cortina cubría unos 20 metros y en bosque denso se extendía casi 100, formando un muro oscuro que se desplazaba bajo y lento. Mielke calculaba la dirección del viento, anotaba la temperatura del aire y entrenaba a sus hombres para encender barriles de forma simultánea. Ya no se burlaban de él, no abiertamente, porque el humo podía cegar incluso a sus propios artilleros y un error los habría cocinado vivos. Cuando llegó la orden de retirarse otra vez por los bosques al este de Orsha, Mielke cargó los barriles con sus propias manos. Los etiquetó como reserva de combustible para evitar inspecciones y ocultó trapos de ignición dentro de las tapas. El sargento de compañía, inquieto, le advirtió que usar aquello en combate sin autorización podría conllevar un consejo de guerra. Mielke no respondió porque los hombres vieron en sus ojos esa determinación serena propia de quien ya ha aceptado el precio de la desobediencia. Aquella noche, bajo un cielo sin estrellas, Mielke contempló su fila de barriles ennegrecidos. Estaban inmóviles esperando una orden que nunca aparecería en papel. Sabía que aquella idea podía salvarlos a todos o prenderlos en fuego, pero el frente se derrumbaba más rápido que la razón. La única elección que quedaba era entre una muerte segura y una esperanza no probada nacida del humo y de la desesperación. La mañana del siguiente enfrentamiento amaneció bajo un cielo pálido y helado. El viento silbaba entre las copas de los árboles, seco y cortante, arrastrando el olor metálico del aceite y la escarcha. La compañía de Mielke avanzaba en silencio, con los motores amortiguados bajo mantos de nieve. Los hombres sabían que los soviéticos estaban cerca, demasiado cerca, demasiado quietos, demasiado silenciosos. Él viajaba en el semioruga de mando, con los dedos apoyados en el dial de la radio y los ojos fijos en el camino que se abría entre los árboles,
donde las sombras parecían retorcerse con vida propia. Cada instinto le gritaba que algo los esperaba más allá de la curva. La emboscada llegó de repente, casi con elegancia. El primer proyectil impactó sin advertencia, destrozando el tanque de vanguardia en un estallido de acero y fuego naranja. Un segundo golpeó el flanco, arrancando la torreta del casco como si fuera de papel. La onda expansiva levantó una nube de nieve, y por un instante todo desapareció dentro de una explosión blanca de luz. Luego llegó el fuego de ametralladoras, preciso y calculado, surcando la carretera con chispas rojas. El bosque rugió con el estruendo de la batalla, su silencio devorado por una tormenta de metal y detonaciones que hacían eco entre los troncos. La radio de Mielke estalló en gritos superpuestos. Las tripulaciones pedían órdenes, algunas suplicaban coordenadas que no existían. Él apretó el transmisor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y luego lo soltó. El mapa sobre sus piernas no mostraba salida alguna. Detrás de ellos, el camino se curvaba hacia un barranco estrecho y empinado, ya bloqueado por un vehículo en llamas. Estaban atrapados, exactamente como antes. Mielke descendió del semioruga, las botas hundiéndose en el fango helado, y agitó el brazo para detener a los conductores. Los barriles de humo tintineaban en los camiones traseros, negros y fríos bajo las lonas. El sargento dudó cuando Mielke gritó su orden. ¿Ahora?, preguntó el hombre con la incredulidad quebrándole la voz. Mielke no respondió. Arrancó la lona de un tirón, sacó una bengala y le arrancó la tapa con los dientes. El viento aullaba en el claro cuando arrojó la llama dentro del primer barril. Una llamarada brotó al instante, chisporroteando mientras el aceite comenzaba a arder. El barril gimió, escupiendo columnas de humo espeso que se extendieron sobre la columna como una criatura viva. El segundo y el tercero siguieron enseguida, cada uno sumando su oleada hasta que la visibilidad cayó casi a cero. La nieve se volvió gris. Los árboles desaparecieron. Incluso el sol se ocultó tras aquella pared oscura. Los hombres cubrieron sus bocas con pañuelos, con los ojos enrojecidos por el hedor del alquitrán ardiendo. Los soviéticos dejaron de disparar, sus cañones enmudecieron, y fueron reemplazados por gritos confusos en ruso que resonaban a través de la neblina. Los artilleros de Mielke respondieron a ciegas, guiándose por el sonido. El aire vibraba con el retroceso de los cañones, y las vainas caían al suelo tintineando antes de perderse entre la ceniza. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y destellos anaranjados. Entonces llegó el avance. Un pasaje se abrió por el costado del risco, invisible antes del humo. Mielke no dudó. Agitó el brazo hacia adelante y gritó por encima del caos. Los motores rugieron de nuevo, sus siluetas disolviéndose entre la niebla. La columna se movió como un grupo de fantasmas, con las orugas crujiendo sobre el barro congelado. El enemigo, ciego y desorientado, disparaba hacia un bosque vacío. Cuando el humo empezó finalmente a disiparse, estaban a casi 2 kilómetros al oeste del lugar de la emboscada. El viento limpió los últimos restos, revelando un mundo silencioso detrás de ellos. Nieve chamuscada, cráteres negros y algunos fuegos débiles devorando los bordes de los árboles. Los 12 tanques habían salido, ni uno perdido, ni uno destruido. Los hombres miraron a su capitán en un silencio atónito. Sus rostros estaban cubiertos de hollín, los ojos irritados, los uniformes manchados de negro. Mielke se apoyó contra su semioruga, con el pecho agitándose,
sin saber si el ardor en sus pulmones provenía del humo o del alivio. El aire seguía cargado con el sabor amargo del alquitrán, con el gusto de algo antinatural, pero vivo. Por primera vez desde que comenzó el invierno, su compañía había escapado de una emboscada soviética sin sufrir una sola baja. Lo que horas antes había sido considerado una locura, ahora parecía salvación. Y en ese momento de silencio, rodeado de hombres exhaustos y de un horizonte que aún temblaba con truenos lejanos, Mielke comprendió que había cruzado una línea de la que jamás podría volver. A la noche siguiente, la noticia de la fuga imposible ya se había extendido por todo el batallón. Los hombres que antes se habían burlado de los barriles negros ahora hablaban de ellos en voz baja y con respeto casi reverente. Los mecánicos registraban cada tambor, cubeta y lata de aceite que encontraban, ansiosos por imitar el milagro que había salvado 12 tanques de la aniquilación. Lo que había comenzado como un acto desesperado se convirtió en un rumor, y ese rumor se transformó en doctrina mucho antes de que el cuartel general se enterara. Cuando el comandante del batallón llegó para inspeccionar a los supervivientes, el bosque aún apestaba al alquitrán quemado. Esperaba encontrar restos y cadáveres, pero halló motores encendidos y cañones limpios. Mielke estaba firme junto a su semioruga, con el uniforme manchado de hollín. La expresión del oficial pasó de la incredulidad a la irritación mientras llegaban los informes. Ni un tanque perdido, ni una sola tripulación herida. El comandante lo acusó de falsificar detalles hasta que un artillero arrastró uno de los barriles chamuscados. Su borde estaba deformado, su interior cubierto por una costra espesa de aceite y ceniza. El comandante se agachó, tocó el metal y observó sus dedos ennegrecidos durante un largo momento antes de ordenar en voz baja: «Muéstreme cómo lo hizo». Esa noche, bajo un cielo sin viento, Mielke demostró su truco. El barril se encendió con un rugido breve, tosiendo antes de exhalar una ola de humo denso que devoró el claro. Las llamas lamían el suelo alrededor de su base, mientras la marea gris se extendía sobre la nieve. Los oficiales quedaron mudos, sus siluetas desvaneciéndose entre la niebla. Alguien comenzó a reír, mitad incrédulo, mitad admirado. Por un instante, la guerra pareció suspenderse. Solo permanecieron el murmullo distante de los motores y el olor del aceite quemado. Cuando el humo se disipó, Mielke vio a los mismos hombres que lo habían despreciado asentir en silencio con respeto. A la mañana siguiente, el cuartel exigió un informe escrito. Sus notas, antes privadas, fueron mecanografiadas y distribuidas entre los regimientos cercanos bajo el título Métodos de generación de humo de campo. Aplicación temporal. El documento no llevaba su nombre, pero su letra seguía viva en cada margen, copiada por oficinistas que ignoraban lo que realmente transcribían. En menos de una semana, unidades enteras del Grupo de Ejércitos Centro llevaban tambores improvisados de humo durante las operaciones de retirada. Algunos los llenaban con betún, otros con grasa animal o con lodo de motor. Ninguno funcionaba tan bien como la fórmula de Mielke, pero todos creaban aquella misma niebla sofocante que ocultaba a los hombres de los ojos soviéticos. El éxito trajo nuevas cargas. Las raciones de combustible disminuyeron, y el mando restringió cada gota de aceite. Las tripulaciones comenzaron a desmontar vehículos destruidos para raspar los restos de los depósitos. El campamento olía permanentemente a grasa y humo,
un olor que se adhería al cabello y a la ropa sin importar cuánto se lavaran. Mielke pasaba las noches revisando informes, ajustando proporciones, calculando el tiempo de combustión bajo distintos vientos. Dormía poco, comía apenas, hablaba menos. Los soldados ya no lo saludaban con diversión, sino con respeto teñido de superstición. Entonces, las órdenes cambiaron. Nuevas directivas exigían que la técnica del humo se probara en una retirada coordinada bajo amenaza de artillería. El cuartel general quería resultados, cifras, certezas. Veían su creación no como un acto de rebeldía, sino como un instrumento de supervivencia y control. Sin embargo, cada prueba implicaba exposición, más peligro. Mielke comprendió que el éxito había atraído miradas desde lo alto de la jerarquía, y esas miradas significaban vigilancia. Ya no combatía solo contra la muerte, sino contra una burocracia ansiosa por apropiarse de su idea sin entenderla. Aún así, obedeció. No tenía alternativa. Los camiones se cargaron, los barriles se prepararon. Los trapos de ignición se acomodaron dentro de las tapas. El aire ya olía a alquitrán. La nieve caía suavemente bajo un cielo gris, y en algún lugar más allá de la colina, los exploradores soviéticos se acercaban. Otra prueba lo aguardaba, una que decidiría si su invento seguiría siendo un truco de campo o se convertiría en el último escudo entre sus hombres y la nada. A finales de marzo, el deshielo había comenzado, transformando los bosques en un pantano de hielo y barro. Las columnas en retirada avanzaban más lentas que nunca, con las orugas hundiéndose profundamente en la masa negra y viscosa. Sobre ellas, la artillería soviética tronaba día y noche, remodelando el paisaje en cráteres y árboles destrozados. La compañía del capitán Mielke, reducida ya a 12 tanques y unos pocos semiorugas, recibió la orden de cubrir la retirada cerca del pueblo de Krasny Rog. El mapa lo describía como una defensa retardada. En realidad, era una condena a muerte. El terreno era una pesadilla. 2 crestas de tierra blanda flanqueaban un valle poco profundo. El deshielo había convertido el suelo en una trampa donde incluso los vehículos ligeros quedaban atascados. Más allá de la pendiente occidental, la única ruta de escape se abría paso entre un corredor de pinos apenas lo bastante ancho para un convoy. Mielke lo estudió en silencio, comprendiendo que un solo ataque soviético bastaría para sellarles el destino. Ordenó colocar los barriles de humo a lo largo de la cresta, sus cascos negros brillando bajo la luz débil. Nadie habló mientras las tripulaciones los descargaban, con las manos temblorosas por el frío y el agotamiento. Los primeros proyectiles soviéticos llegaron al amanecer, cayendo con una cadencia demasiado precisa para ser aleatoria. El horizonte se iluminó de rojo, y segundos después el valle estalló en explosiones que sacudieron la tierra congelada. Los árboles caían como fósforos, lanzando astillas por el aire. Mielke se mantenía detrás de su vehículo de mando, gritando órdenes por un megáfono ahogado por el estruendo. Sus hombres se apresuraban a responder el fuego, pero cada fogonazo de cañón delataba su posición. En pocos minutos, 2 tanques fueron alcanzados y las tripulaciones reptaban entre el barro mezclado con aceite y sangre. Esperó a que el viento cambiara, un ligero giro que pudiera transformar el caos en ventaja. Cuando llegó, dio la señal. Las llamas se alzaron a lo largo de la cresta mientras los barriles ardían, escupiendo torrentes densos y negros que descendían por la pendiente. El valle desapareció bajo una niebla viva que devoró el sonido y la vista. El olor era insoportable. Una mezcla de diésel, alquitrán
y madera ardiendo que se pegaba a la lengua y a los pulmones. Pero funcionó. Los observadores soviéticos perdieron visibilidad, su artillería se desajustó y la confusión se extendió entre sus filas. Mielke aprovechó el instante. En lugar de retirarse, ordenó avanzar a través del humo. Los tanques supervivientes rugieron hacia adelante, con los motores aullando y las orugas triturando el fango. Sus siluetas parpadeaban como fantasmas dentro de la neblina en movimiento. Los artilleros soviéticos disparaban a ciegas, golpeando a sus propios vehículos ocultos más allá del velo. Los Panzers de Mielke emergieron de pronto a corta distancia, disparando a quemarropa. Un proyectil atravesó el casco de un T-34, otro alcanzó un camión de municiones que estalló como un segundo amanecer detrás de las líneas enemigas. La cresta tembló bajo el impacto. Las llamas se reflejaban en el humo, tiñendo el campo de batalla de rojo y oro. Los hombres de Mielke gritaban por encima del rugido, sus voces arrastradas por el viento. Por un instante, pareció que todo el frente había desaparecido. Sin bandos, sin mando, solo fuego y movimiento. Cuando la niebla empezó a disiparse, los soviéticos estaban en desorden, retirándose de posiciones que ya no podían mantener. Al mediodía, el paso hacia el oeste estaba abierto. Los restos del blindaje alemán, ennegrecidos y temblorosos, atravesaron la brecha rumbo a la carretera principal. Detrás de ellos, Krasny Rog ardía, con los árboles desnudos por el calor. De los 12 tanques, solo 7 lograron salir. Los demás quedaron allí, convertidos en escombros humeantes. Mielke descendió de su torreta, con el rostro surcado de hollín, y miró hacia el valle. Su truco había salvado a cientos, pero también había consumido la mitad de lo que mandaba. La nieve tenía un leve tono rojizo donde el humo se había posado. El campo de batalla volvió al silencio, roto solo por el crepitar de los incendios lejanos. Mielke encendió un cigarrillo con manos que no dejaban de temblar. El humo ascendió, blanco y delgado, contrastando con la negrura que aún flotaba sobre la cresta. Parecía casi pacífico, la calma que sigue a la destrucción, el silencio que devora por completo cualquier idea de victoria. Cuando el humo de Krasny Rog finalmente se disipó, el campo de batalla parecía una pintura arruinada por la ceniza. Del barro sobresalían fragmentos de metal quemado, los árboles se alzaban desnudos y esqueletizados, y el aire conservaba un olor agrio y químico que persistía incluso después de extinguirse los incendios. Los supervivientes se movían como fantasmas entre los restos, tosiendo por el residuo que se les había adherido a los pulmones. Mielke caminaba en silencio entre ellos, contando los tanques con la mano, mientras sus botas se hundían en la tierra empapada. Quedaban 7, chamuscados, abollados, pero aún vivos. Los demás eran tumbas ennegrecidas. Al caer la tarde, comenzaron a llegar los informes. El mando calificó la resistencia en Krasny Rog como un éxito táctico localizado, atribuyéndolo a una eficiente coordinación en la retirada y a interferencias meteorológicas. El nombre de Mielke no aparecía en el documento. En cambio, su compañía fue reprendida por la combustión no regulada de materiales de combustible en condiciones de combate. El papel olía a tinta y arrogancia. Cuando el ayudante le entregó la orden, Mielke no dijo palabra. La dobló por la mitad, la guardó en el bolsillo del abrigo y se dio la vuelta. El viento arrastraba el sonido de los camiones que evacuaban heridos hacia el oeste,
con motores rugiendo y neumáticos silbando sobre la nieve húmeda. Sus hombres, ennegrecidos y con los ojos hundidos, esperaban un castigo que nunca llegó. En su lugar, Mielke los reunió junto a los restos y habló una sola vez. «Lo haremos de nuevo», dijo en voz baja, «hasta que dejen de perseguirnos». Nadie respondió, pero todos asintieron. La risa que alguna vez acompañó sus experimentos había desaparecido, sustituida por la lealtad silenciosa de quienes habían visto a la muerte parpadear y perder su oportunidad. En pocas semanas, el truco del humo se extendió más allá de su control. Nuevas unidades llegaban equipadas con barriles improvisados marcados con códigos de campo. Los oficinistas dibujaban diagramas, los ingenieros perfeccionaban las tapas de ignición y los encargados de logística requisaban tambores de aceite por cientos. Mielke no recibió reconocimiento alguno, solo una solicitud para asesorar las próximas pruebas. Escribió unas breves notas, proporciones de mezcla, correcciones de viento, tiempos de encendido, y regresó al frente. Ya no creía en el valor del papeleo. El olor a alquitrán los acompañaba a donde fueran. Los soldados bromeaban diciendo que podían rastrear la compañía solo por el olor. Incluso dormido, Mielke sentía el humo en la garganta, un recordatorio constante del precio que acarreaba su desafío. Cada victoria era más pequeña, cada éxito más vacío. Los soviéticos se adaptaron rápido, usando detonaciones aéreas y fuego indirecto para atravesar la niebla. Cada enfrentamiento exigía un humo más espeso, más combustible y mayor riesgo. Sus hombres adelgazaban, con las manos permanentemente teñidas de negro y los pulmones en carne viva por la exposición continua. Una noche cerca de Smolensk, Mielke se encontraba junto a un barril que se negaba a encender. El aire estaba húmedo y la mezcla chisporroteaba débilmente. Encendió una bengala, luego otra, hasta que una prendió por fin. La llama subió demasiado rápido. Un soldado cercano gritó, pero la explosión ahogó su voz. Cuando el humo se aclaró, 2 hombres habían desaparecido. Solo quedaba el armazón retorcido del barril, ardiendo aún con un núcleo azul pálido. Mielke lo observó largo rato, con el rostro cubierto de hollín y la expresión imposible de leer. A la mañana siguiente, escribió sus nombres en el cuaderno de campaña. No añadió nada más, ni rango, ni causa de muerte, solo una línea escueta: muertos durante prueba. Cerró el libro y lo guardó bajo su asiento. La guerra se desmoronaba más rápido de lo que cualquier invento podía reparar. Pero él seguía construyendo, seguía quemando, porque detenerse significaba rendirse. El humo que alguna vez había salvado a sus hombres ahora los devoraba lentamente, barril tras barril. Llenaba el aire que respiraban, el suelo donde dormían, los recuerdos que los seguían hacia el oeste. Mielke sabía que no podía durar, pero ya no le importaba la supervivencia ni las órdenes. La línea entre invención y castigo había desaparecido, y lo único que quedaba era aquella espesa niebla rodante que lo había mantenido con vida, y que ahora lo mataba poco a poco, centímetro a centímetro. Cuando el Reich finalmente se desmoronó en la primavera de 1945, el frente dejó de existir. Solo quedaban grupos dispersos de hombres que luchaban por escapar. El humo que antaño había protegido los convoyes de Mielke ahora se elevaba desde las propias ciudades, columnas negras que se extendían bajo un cielo saturado de ceniza. Los caminos que antes llevaban tanques estaban atascados de refugiados, carretas y restos de máquinas demasiado dañadas para avanzar.
Cada orden se volvió inútil. Cada línea de mando se disolvió en rumores. La compañía de Mielke, reducida a poco más de 50 hombres, vagaba por Prusia Oriental como un naufragio arrastrado por la marea de la retirada. Ya no recibía instrucciones del cuartel general. Las radios permanecían en silencio, con las baterías agotadas hacía tiempo. En lugar de órdenes, seguía el mapa por instinto, guiándose por ríos, puentes y líneas de árboles. Cada noche encendían pequeños fuegos con el poco aceite que quedaba, humo delgado y gris que ya no ocultaba nada. Los hombres seguían llamándole Herr Hauptmann, aunque el rango había perdido todo significado. Lo seguían no por deber, sino por costumbre, atraídos por la calma en sus movimientos, por la convicción silenciosa de que aún existía un camino hacia el oeste. El campo era puro caos. Columnas de blindados soviéticos rugían a través de aldeas en llamas, sus orugas aplastando los restos de los cultivos congelados. En las zanjas yacían uniformes de todos los colores, gris alemán, verde soviético, marrón civil, todos igualmente inertes. El olor de la descomposición y del combustible se mezclaba con la dulzura de la tierra en deshielo, una peste que lo cubría todo. El convoy de Mielke se movía de noche, guiado por el brillo de las estrellas reflejadas en los charcos. Evitaban las carreteras principales, cruzaban campos y transportaban un solo barril de humo, remendado con chatarra. Cerca de Königsberg llegó el colapso final. Las patrullas soviéticas se cerraron desde 3 direcciones, con sus reflectores barriendo la llanura. La columna alemana se dispersó, los motores ahogándose en el barro, los hombres abandonando los vehículos para correr en la oscuridad. Mielke ordenó encender el último barril para cubrir la retirada. La llama prendió al instante, rugiendo con un brillo antinatural, y el humo se extendió amplio bajo el viento helado. Por un momento, todo recordó a las antiguas batallas. Niebla negra alzándose entre la vida y la muerte. Luego llegó el fuego enemigo. Cuando amaneció, el campo estaba otra vez en silencio. Los semiorugas ardían hasta los chasis. La munición estallaba aún en pequeños chasquidos. Entre los restos, solo el barril permanecía en pie, ennegrecido y agrietado. Algunos dijeron que Mielke fue capturado esa noche. Otros juraron haberlo visto caminar solo hacia el oeste, con el uniforme rasgado y llevando únicamente un cuaderno pequeño. La verdad desapareció con él, enterrada bajo el humo que él mismo había creado. Años después, los archivos militares registraron el uso no oficial de pantallas de humo improvisadas como una innovación táctica, sin nombres, sin unidades, sin mención de origen. Los ingenieros redefinieron el concepto, transformándolo en lanzadores mecanizados capaces de desplegar humo químico en segundos. Cada tanque de la Guerra Fría heredó su principio. Ocultamiento mediante movimiento, supervivencia mediante la oscuridad. Los manuales no mencionaron a nadie. En las ruinas de Königsberg, los campesinos encontraron tambores oxidados esparcidos entre los campos. Cuando abrieron uno, aún olía débilmente a aceite y paja quemada. Lo arrastraron para usarlo como abrevadero, sin saber que una vez había ocultado hombres del fuego seguro. El metal estaba deformado, los bordes afilados, pero el interior brillaba con un resplandor oscuro, como si todavía recordara el fuego. El nombre de Mielke nunca apareció en un memorial. Ninguna carta llegó a su familia. Ningún reconocimiento cruzó los escritorios de los últimos burócratas de Berlín. Sin embargo,
Cada vehículo blindado desde entonces cargó con su fantasma, el eco silencioso de un hombre que descubrió que el humo podía hacer lo que el mando no. Y cada vez que los tanques desaparecen tras nubes de niebla fabricada, el legado invisible de su desafío vuelve a deslizarse sobre el campo de batalla, silencioso, invisible y vivo.